Hoy, queridos amigos, venimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 26 y 27. Unas palabras que dijeron los discípulos y otras que dijo el Señor. Bien, allí dice así: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. ¿Qué era lo que habían oído los discípulos? Que dice la Biblia en otro evangelio que se asombraron y dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Qué fue el dicho que asombró a los discípulos? El dicho que el Señor Jesucristo había dicho, que era respecto al joven rico que no quiso seguirle porque tenía muchas posesiones, y que el Señor dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sí, ahí fue cuando los discípulos se asombraron y dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El ojo de la aguja era tal vez a lo que se estaba refiriendo el Señor, una entrada para camellos a la ciudad de Jerusalén. Y para cuando venían los camellos cargados con mercancía, tenían que era una puerta donde no cabía el camello, pero para que cupiera el camello lo tenían que arrodillar, le tenían que quitar la carga de encima y lo tenían como que empujar para que entrara por el ojo de la aguja. Y esto tal vez fue lo que el Señor quiso decir respecto a los ricos, que se tienen que humillar delante de Dios, tienen que reconocer su condición, dejar de confiar en las riquezas para confiar en el precioso Salvador. Y entonces se tenían que humillar delante de Dios reconociendo su condición. Por eso es algo que los ricos a veces, su orgullo y su altivez, no reconocen. Y ellos no piensan, no reconocen que necesitan a Dios, porque confían en sus riquezas. Sin embargo, este dicho del Señor asombró a los discípulos y dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Esto es como una exclamación al mismo tiempo que una pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? Es algo que ya hoy en día en esta generación, ya como que la gente no hace esa clase de exclamaciones o preguntas de ¿quién podrá ser salvo? No, como que la humanidad ha perdido como que el enfoque de que a partir de esta vida hay una eternidad por delante. Como que la humanidad ya no piensa en eso, ya como que no le concierne lo venidero y su destino final. Ya no se oye a alguien diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? O como le dijeron al Señor Jesucristo, que vino uno y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta,
porque muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, otra pregunta que le hicieron al Señor respecto de la salvación. ¿Son pocos los que se salvan? También cuando el Señor liberó literalmente a Pablo, que esto vino a ser ya años después, con el apóstol Pablo, que estaba en prisión en el cepo, y el Señor lo liberó trayendo un gran terremoto que sacudió la cárcel y las puertas se abrieron y Pablo quedó libre. Y el carcelero vino a decirle a Pablo: señores, ¿cómo puedo ser salvo? O sea, era un tema que en la antigüedad como que las personas se interesaban a dónde iban a ir después de que pasaran de este mundo. ¿A dónde iría su alma? Como que se preocupaban por eso. Pero hoy en día, en esta humanidad de hoy en día, como que les ha picado el zancudo Tetse, que era un zancudo que en la antigüedad picaba al hombre y le producía la enfermedad del sueño, y muchos morían con la enfermedad del sueño. Les cogía un sueño y ahí quedaban dormidos y se morían. Parece que a la humanidad le ha picado el Tetse, el zancudo del sueño. Por eso en Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El hombre necesita despertarse de ese sueño espiritual en que está. Necesita, como dijo el apóstol Pedro, luego diría en Pentecostés: sed salvos de esta perversa generación. A esa pregunta de quién pues podrá ser salvo, de qué necesitamos ser salvados, ¿por qué el hombre necesita ser salvado? Primeramente, como dijo Pedro, sed salvos de esta perversa generación, porque la humanidad se ha ido consumiendo más y más en tinieblas. La humanidad se ha ido consumiendo más y más en maldad. En vez de aborrecer la maldad y el pecado, parece que ama el pecado, ama lo que le desagrada a Dios. Y si Pedro dijo en aquel entonces, hace cerca de 2000 años, sed salvos de esta perversa generación, cuando en comparación de hoy en día serían unos santos, en comparación de esta generación de hoy en día, ¿qué habrían dicho de esta generación donde la homosexualidad desfila con orgullo y donde la gente sale a verlos? Ya parece que el entretenimiento de muchos es salir a ver el orgullo gay. O sea, este mundo se está corrompiendo y necesitamos, el que vive en este tiempo necesita ser salvo de esta perversa generación. Una generación más perversa que antes. El apóstol Pablo dijo a Timoteo: el hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Le escribió a Timoteo. En Isaías 60 dice que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Ciertamente un manto de oscuridad ha cubierto esta tierra. Un manto de maldad que está aprisionando al hombre, y necesitamos ser salvos de esta perversa generación. Necesitamos ser salvos también del poder de las tinieblas. El Señor dice en su palabra que cuando venimos a Cristo, dice Colosenses 1:13, que somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, hay un cambio de reinos, porque en este planeta Tierra hay dos reinos espirituales: el reino de tinieblas y el reino de luz.
Y hay una batalla y el reino de tinieblas quiere agarrar más y más hombres para perderlos en el infierno. Y el hombre necesita ser librado, necesita ser salvado de la potestad de las tinieblas. Como dice en Colosenses 1:13. Y como dice en Gálatas 1:4, que el Señor se dio a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo. ¿Lo oíste? Que Jesucristo se dio por nosotros para librarnos del presente siglo malo. Efesios 2 dice que los hijos de desobediencia son llevados es por la corriente de este mundo. La mayoría del mundo anda en la corriente de este mundo, que es una corriente de maldad. Y el hombre necesita salir de esa corriente mala y perversa que se opone a Dios. Necesita ser librado del príncipe de la potestad del aire, que dice en Efesios 2, que es Satanás, que tiene dominado a este mundo. ¿De qué necesita ser salvo? Del lazo del cazador. ¿Sabe quién es el cazador? Satanás, el que quiere cazar las almas de los hombres. El Salmo 124 habla que del lazo del cazador, que dice: se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El hombre necesita ser librado del lazo del cazador, que es el lazo del diablo. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 26, y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Cautivos a voluntad del diablo. Sometidos a él, bajo su potestad, bajo su señorío. El que no está en Cristo necesita ser rescatado, ser salvo de la potestad del diablo, de la potestad de las tinieblas. Por eso el Señor le dijo a Pablo cuando lo envió a predicar a los gentiles, lo puedes ver en Hechos 26, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. El hombre necesita ser salvo de la potestad de las tinieblas, de esa fuerza de las tinieblas que tiene en esclavitud a la mayoría de los hombres. Esa fuerza que ejerce las tinieblas sobre el ser humano y lo lleva a pecar, y lo lleva a zambullirse en el pecado, lo lleva a hacer las cosas que desagradan a Dios. El hombre necesita ser salvo de la potestad de las tinieblas, del lazo del diablo, del lazo del cazador, del presente siglo malo. Y sabe que de lo que los discípulos se referían a quién pues podrá ser salvo, ellos estaban refiriéndose a la condenación del infierno, que todo ser humano tiene que, si quiere escapar de ahí, tiene que seguir a Cristo. De eso tiene que salvarse, del lago de fuego. De eso ellos exclamaron, ellos se estaban refiriendo al escape del infierno. ¿Quién pues podrá ser salvo de la muerte segunda? La temible muerte segunda o segunda muerte que nos habla la Biblia. La segunda muerte es la destrucción del alma. La segunda muerte nos dice Apocalipsis 20:14, cuando son echados al lago de fuego. El lago de fuego se le denomina la segunda muerte.
y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice Apocalipsis 20:15. Los que resucitarán para vida eterna, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Dice la Biblia en Apocalipsis 20 que los que resucitan para vida, la muerte segunda, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, no tiene potestad. Y tú necesitas ser salvo de la segunda muerte. Necesitas salvarte del lago de fuego. Y para eso fue que vino Cristo al mundo. Él vino a salvar la humanidad de esa condenación. Él vino a salvar la humanidad del lago de fuego, donde va el pecador no arrepentido, el abismo, el Seol, la prisión de los muertos, el Hades, donde va el pecador y estará allí por un tiempo, pagando todo lo malo que hizo, pero después será sacado de la prisión de los muertos. Y el Hades, la prisión de los muertos, será Dios, arrancará eso de su lugar y echará todo al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y destruirá el Señor la muerte para siempre. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni llanto, ni maldición. Pero los que heredan el reino de los cielos tendrán perpetuo gozo sobre su cabeza. Volverá nación cantando a la ciudad celestial, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el llanto y el gemido huirán. Y verán a Dios, y su nombre estará en sus frentes. Y Él será para ellos como un tabernáculo. Él será para ellos luz. Será para el pueblo de Él alegría. El Señor dará alegría y a su pueblo le dará gozo, y se alegrará y se gozará con su pueblo. Y nunca más veremos el llanto, ni el gemido, ni la ansiedad. Dios ha preparado un reino para los que le aman, y Cristo vino a salvarnos del lago de fuego, de la segunda muerte, y a introducirnos en su reino, en ese reino eterno y perpetuo que permanecerá para siempre. Un reino profetizado desde tiempos antiguos. Daniel habló de él en Daniel 2:44, que el Señor levantaría un reino que sería para siempre. Un reino profetizado, un reino prometido a los que le aman. Un reino que Dios ha preparado para su pueblo. Y si tú quieres estar en Él, tienes que arrepentirte y venir a Cristo. Él vino a salvarnos del lago de fuego. Por eso los discípulos dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor les dijo: para los hombres esto es imposible. ¿Por qué? Para el hombre es imposible. El hombre no tiene la capacidad en sí para soltarse del agarre de las tinieblas, para soltarse de la potestad del diablo. Son potestades más fuertes que él, por eso lo dominan. El hombre tiene una naturaleza que tiende al pecado, que tiende a hacer lo malo. Nació con una naturaleza caída, no puede resistir, es un esclavo, un prisionero de las tinieblas. Él por sí mismo no puede liberarse, está bajo esclavitud. El Señor dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el que vino a librarnos de la potestad de las tinieblas, a librarnos del dominio del pecado, para que podamos andar con Él. Él es el libertador. Él es el libertador de los hombres. Sí, pero hay que venir a Él. Hay que venir a Él para ser libres.
Nosotros no podemos por nuestras fuerzas, ni para entrar al reino de Dios tenemos mérito alguno para entrar. No es por nuestros méritos que vamos a entrar. Jesucristo nos abre el camino. Él nos limpia con su sangre, que es lo único que puede quitar nuestro pecado, y nos abre las puertas a su reino por su gracia, por los méritos de Cristo. Porque el hombre, ninguno ha tenido mérito alguno para entrar en un reino perfecto. Porque Dios requiere perfección para entrar en su reino. Justicia intachable. Y el único que pudo ofrecer una justicia perfecta al Padre fue Jesucristo. Y Él era Dios con nosotros. De resto la Biblia dice: todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Todos se desviaron. Romanos 3:12. Aún se hicieron inútiles. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El hombre no tiene mérito para entrar, necesita un Salvador. Por eso para los hombres es imposible entrar en su reino. Para los hombres es imposible porque es pecador y es un deudor delante de Dios. Ha pecado, ha hecho lo malo. Y una vez peca, las puertas al reino celestial se le cierran. Y para el hombre es imposible entrar, pero para Dios todo es posible. ¿Sabe cómo es posible? Para Dios, porque nos proveyó un sustituto, Jesucristo. Él llevó nuestro pecado, llevó nuestras fechorías, nuestras rebeliones en la cruz. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos reconcilia con Dios. Su sangre nos limpia, nos lava de toda maldad. La sangre del pacto eterno. La sangre de nuestra eterna redención. La sangre que fue derramada para el perdón de los pecados. El justo murió por nosotros los injustos, dice Primera de Pedro 3:18, para llevarnos a Dios. Él vino a llevar muchos hijos a gloria. Hebreos 2:10 lo dice. Él vino a llevarte a ti a su gloria, pero tú tienes que seguirlo a Él. Tú tienes que venir a Él para que tus pecados sean perdonados y limpiados. Pero tienes que venir arrepentido, porque Dios no otorga el perdón al que no se arrepiente. Dios otorga el perdón en Cristo al que viene a Cristo y quiere seguirlo en una fe genuina, en una fe que se arrepiente y abandona el pecado. O si no, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre ti. Para los hombres es imposible entrar al reino de Dios por sus propios méritos. Pero cuando venimos a Cristo, los méritos de Cristo se nos aplican a nuestra vida. Él vivió para darnos su justicia. Romanos 5 dice: de los que reciben el don de la justicia. Se nos da la justicia como un don, la justicia que es en Cristo Jesús, para presentarnos delante de Dios y no ser consumidos, para poder entrar en su reino, para que podamos hacer la paz con Dios. Jesucristo es el todo y en todo para nosotros. Salvador, mediador, intercesor, transformador. Él quiere levantarte, Él quiere darte una nueva vida, pero tú tienes que venir a Él. Para los hombres la salvación es imposible. Es por la gracia de Dios. Es por el favor de Dios extendida al hombre. Eso es gracia en Cristo Jesús. La gracia de Dios se nos da en Jesucristo. La gracia de Dios no es en Pablo, ni en María, ni en Pedro. La gracia de Dios, el favor de Dios, es para los que vienen a su Hijo Jesús. Dios extiende su gracia en Cristo Jesús para salvar al hombre, para que no se pierda en el lago de fuego.
Hoy es el día de salvación. Para los hombres la salvación es imposible, pero para Dios no, para Él no hay nada imposible. Y Él proveyó salvación para el hombre pecador en Cristo Jesús. Pero tú tienes que recibirle como tu Señor y Salvador, y que esa fe produzca arrepentimiento en tu vida y abandones el pecado para caminar con Él. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Romanos 10 dice que con el corazón creemos. ¿Cómo vamos a recibir esa gran salvación? Pidiéndole que Él nos limpie con su sangre y que sea nuestro Salvador. Y eso lo puedes hacer aquí. La Biblia dice: con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Hoy es tu día, querido amigo. Arrebata la salvación en Cristo Jesús. No pierdas tu alma. Todavía hay tiempo para reconciliarse con Dios. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Inclina ahí tu rostro. El Señor te escucha desde los cielos. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los para el pecados. perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos, Creo que resucitaste entre los muertos, triunfante, victorioso, triunfante y victorioso, y que vives para siempre. y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Creo que tú eres el Hijo del Dios Creo que Santo. tú eres el Hijo del Dios Santo. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo por toda la eternidad. por toda la eternidad. Por eso hoy te recibo en mi vida Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador. y como mi Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, todos mis pecados todos mis pecados y lávame y lávame en tu preciosa sangre en tu preciosa sangre de todos ellos. de todos ellos. Y escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. estén operando en mi Y vida. someto hoy mi vida Y someto hoy mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Cambia mi corazón, Cambia mi corazón, dame una nueva vida, dame una nueva vida, lléname de tu Espíritu lléname Santo de tu Espíritu Santo y ayúdame y ayúdame a vivir para ti. a vivir para ti. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para rescatarme, para rescatarme, para salvarme para salvarme de tan gran de condenación. tan gran condenación. Recibo hoy tu salvación Recibo tu salvación y el perdón de mis y el pecados perdón de mis pecados a través de la fe a través de la fe que es en tu Hijo que Jesucristo. es en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre Y en su nombre te doy te doy gracias gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén Amén y amén. y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Pasaste de muerte a vida, de muerte espiritual, de condenación a salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios salvar al hombre en Cristo Jesús. Él fue el que, por eso Él es el que merece toda la gloria y toda la honra y la alabanza. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, apártate del pecado, apártate
de la idolatría y hazte bautizar en las aguas. Habla con el pastor. El bautismo es después que hemos creído, que esa creencia nos lleva al arrepentimiento y decidimos seguir a Cristo. Entonces nos bautizamos. Bien, adelante con el Señor y que el Señor los bendiga.